Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos. Muchísimas gracias, señoras y señores. Un gusto expresarles el cordial saludo a esta hora, en donde tenemos ya más invitados especiales en el Norte TV y a través también de quienes nos escuchan en Radio Los Lagos, en las frecuencias para Imbabura y Carchi. Saludo cordial, respetuoso para el doctor Marcos Martínez, ex asambleísta o ex diputado de la provincia de Imbabura. Él formó parte de la Comisión de Asuntos Internacionales y fue uno de los proponentes también para que se dé mayor seguridad a nuestro país desde sus funciones como legislador. Marcos, ¿cómo miras? La invitación precisamente fue para eso. ¿Cómo miras el tema de la frontera, que ya dejó de ser un tema localista y ha pasado a ser ya un tema de preocupación, por no decir mundial, por lo menos de América Latina? Bienvenido. Muchas gracias, Patricio. Muy buenos días, amigos radioescuchas, televidentes. Lamento decir que tengo la razón de lo que dije en el año 2008. Ahí advertí sobre la colombianización del país. Esto significa que la égida de violencia se traslade a nuestra patria, se traslade a la provincia de Imbabura. Y lo dije muy claramente, esa guerra que la vemos lejana, en ese tiempo era una guerra lejana, a 100 kilómetros, eran unos grupos irregulares colombianos que de repente irrumpían en el país. Era una guerra lejana, una guerra que no nos importaba desde el hemiciclo de la Asamblea, desde la comodidad de la Asamblea. Yo les dije, si no se toman las medidas adecuadas, esa guerra que la vemos lejana se trasladará a nuestras calles, a nuestros hogares, a nuestros patios, afectará a nuestros niños, se secuestrará a las personas y lastimosamente tuve razón. Tan cerca como el vecino, pared de por medio, Marcelo Muñoz fue secuestrado también el señor Montenegro y una larga lista de personas secuestradas durante estos últimos 10 años, porque la égida colombiana está enseñoreada en nuestro país. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno colombiano? Vencer a la guerrilla. ¿Pero cómo quería vencer a la guerrilla? Y lo logró, desplazándose hacia la frontera sur. Esa fue siempre la estrategia del Estado colombiano. Pero, ¿por qué eso? ¿Por qué ese interés del gobierno colombiano o de las Fuerzas Armadas colombianas? Porque en su propio territorio ya los guerrilleros se vieron derrotados. Y ellos sentían que aquí podrían tener amparo, que era un país que les brindaba la seguridad, les brindaban las garantías, que podían hacer de las suyas. En ese tiempo, la Comisión de Relaciones Internacionales y Seguridad Pública estuvimos en Esmeraldas. Como conclusión de ese informe, yo dije, el Estado ecuatoriano no está asentado en Esmeraldas. Esmeraldas ya no es nuestra, en definitiva. Esmeraldas es de los grupos irregulares colombianos. ¿Tan dramático? ¿Tan dramático, Patricio, que llegamos a Borbón, donde me contaron que lanchas de irregulares colombianos llegaron a la isla, juzgaron a dos enemigos, entre comillas, que eran vendedores de una ferretería, les juzgaron y les fusilaron en la isla de Borbón. Nosotros, comisionados, fuimos indignados al destacamento policial, decir, ¿qué hicieron ustedes? Y me dijeron, doctor, huir. Nosotros tenemos... O sea, ¿hay pruebas concretas de esos hechos? Concretas. Nosotros tenemos escopetas Mossberg, calibre 12, es lo único que tenemos. Frente a lanchas artilladas y ametralladoras, ¿qué podemos hacer? Un espacio tan pequeño como este, donde era celda para los detenidos y habitación para los policías. ¿Qué podíamos hacer? ¿Enfrentarnos a esas personas? No. Esmeraldas en ese tiempo era así ya de caótica. El narcotráfico, la guerrilla, era el surgimiento también incipiente de unas autodefensas. O sea, era la realidad colombiana trasladada a Esmeraldas. De eso estoy hablando hace 10 años. ¿Qué es lo que pasa ahora en Esmeraldas? Si en Esmeraldas no se vuelve a ocupar militarmente
si no declaramos el estado de excepción y nombramos un gobernador militar e intervienen las Fuerzas Armadas, se le da el apoyo que requieren las Fuerzas Armadas en este sector, Esmeraldas está perdida. Claro. Ahora, doctor Martínez, algo que me parece muy interesante en una entrevista que mantuve yo con el cónsul de Colombia en Tulcán, el doctor Hugo Enríquez Rosero, él manifestó que hay que permear la frontera norte con la inclusión de más Fuerzas Armadas, de más controles, de más personal de seguridad. ¿De acuerdo con eso? Y yo pienso que hay que ver por nuestro interés. Hay que cerrar esa frontera a los delincuentes colombianos. Hay que ser exigente con el pasado judicial a los ciudadanos, hermanos colombianos que intentan ingresar. Hay que solicitarles el pasado judicial. Y no solo que hay que solicitarles a los que ingresan, sino a los que están aquí. Hay que establecer quiénes tienen un pasado judicial oscuro y deportarlos. No podemos ser ingenuos en ese sentido. El Estado ecuatoriano, Imbabura, está pagando un alto costo de servicios públicos en favor de los hermanos colombianos. O sea, Colombia debería indemnizarnos en estricto derecho. Están copando nuestros hospitales públicos, están copando nuestros servicios sociales. ¿Eso es xenofobia? No, yo estoy refiriéndome a ellos como hermanos. Pero vemos que esa incursión de estos hermanos colombianos está afectando nuestra realidad. Y no solo eso, ¿no? Es la visión cotidiana de la vida que tienen ellos. Ellos tienen casi 100 años de violencia, como tú sabes. Esa violencia ha generado una desvaloración de su moral, de sus valores éticos, que se está aquí permeando en toda la sociedad, ¿no? Es una, yo diría, frecuencia desintegradora de nuestros valores morales, la presencia de los hermanos colombianos. Ahora, doctor Martínez, frente a esa situación, muchos que le escuchen podrán decir, pero doctor, tenemos una constitución garantista de derechos como un ejemplo inclusive a nivel internacional. Así es, pero los derechos son de igual jerarquía. Nosotros tenemos el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a vivir en un ambiente de paz, y esto también es importante, ¿no? Importante como recibir y ser hospitalarios. ¿Qué más hospitalarios que los ciudadanos imbabureños? Eso está bien, pero también tenemos que pensar que tenemos derecho a la seguridad, que tenemos derecho a la vida, que tenemos derecho a la integridad física, que tenemos derecho a nuestra identidad, que son valores muy antiguos, muy sólidos, que no debemos perder. Debemos estar atentos en esto. ¿Responsabilidad del Estado colombiano? Sí. Yo digo que más que de los ciudadanos colombianos que vienen, el Estado colombiano debe ser responsable de esta frecuencia desintegradora de nuestra sociedad que implica la presencia de tanto desplazado colombiano. Nosotros en la comisión estuvimos en Sucumbíos y estuvimos en la selva, donde vimos incluso pequeños pueblos abandonados, ¿no? Porque ya habían sido vendidos, los pueblos habían sido vendidos a la guerrilla colombiana y los indígenas desplazados hacia la selva. Las selvas en Sucumbíos en ese tiempo, al menos yo pienso que ahora es peor, eran un sitio de guerra. Nosotros estuvimos con las Fuerzas Armadas en esta frontera. Realmente es desigual la lucha que mantienen nuestras Fuerzas Armadas, por más especiales que sean. Se enfrentan a varios tipos de armas, de uso convencional y no convencional. Les disparan con morteros. Y varios tipos de delincuencia también. Y varios tipos de delincuencia. Ya no podemos decir que la guerrilla sea esa guerrilla ideológica, Patricio. Ya no. No. Son todos delincuentes para mí. Son narcoguerrilleros que, señores de la guerra independientes además, porque no hay una estructura jerárquica que obedezca a una ideología. Son señores de la guerra independientes vinculados al narcotráfico, vinculados a la delincuencia, vinculados a todo tipo de ilegalidades. Y las Fuerzas Armadas se encuentran con, nos indicaron, trampas de uso doméstico, tanques de gas usados como morteros, todo tipo de atrocidades y que el ejército ecuatoriano tiene que enfrentar con estos grupos irregulares. A su criterio, la base de Manta como tal, que mucha conflictividad también tuvo aquí en los años o en los inicios del gobierno de Rafael Correa, ¿debe regresar? Bueno, yo estuve en este tema, como tú recordarás, Patricio, de la base de Manta. Yo solo quiero hacer referencia a un oficio que le dirigí al Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Le dije, señor secretario ejecutivo del Consejo, dígame cuántos estupefacientes han sido capturados por la base de Manta y que ustedes mantienen en depósito, porque en ese tiempo el depósito de las sustancias estupefacientes estaba a cargo del Consejo. Y el Consejo me respondió, señor, no tenemos un solo gramo de estupefacientes capturado por la base de Manta. Entonces la pregunta es, ¿qué hacían? Exactamente, ¿qué papel cumplía la base de Manta? Un control migratorio.
Ese era el papel de la base de Manta, un control migratorio. Ellos hundieron casi 200 naves artesanales que pretendían llevar migrantes ecuatorianos hacia Centroamérica y de ahí a los Estados Unidos. Yo recuerdo la denuncia que tú hiciste también en su momento. Sí, nosotros Y eso fue grave. Y frente a eso, ¿qué hubo? Sí. Bueno, recuerda que el ex gobernador de Manabí, que estuvo preso por narcotráfico, tenía su pista de aterrizaje cerca de la base de Manta. Entonces, ¿cuál es la dinámica de la frecuencia norteamericana ahí? Ellos lo que quieren es controlar ese mercado de estupefacientes, de acuerdo a los intereses económicos de ellos. Nosotros vamos a pensar que los gringos, que los extranjeros, sean gringos, sean rusos, nos vienen a salvar de ninguna manera. Ellos no vienen a salvarnos, ellos vienen a defender sus intereses. Y para mí no está claro que el interés de defender a su juventud de las drogas sea un interés superior del Estado norteamericano. Ellos estaban autorizados solo para hacer detección de naves, no para control marítimo. Eso decía el acuerdo de la base de Manta. Les pregunté también, ¿cuántas naves habían bajado? 0 naves. ¿Ya? Nunca bajaron una nave cargada de estupefacientes. Pero sí hicieron desaparecer, digamos, Pescadores, barcos artesanales, como tú dices, de gente humilde. Nunca se encontró, y eso está certificado por los mismos norteamericanos, porque con su acuciosidad y rigurosidad todo colgaban y todos reportaban. Y de las naves que ellos abordaron y destruyeron, nunca encontraron un solo gramo de estupefaciente. ¿Ya? O sea, estamos pensando o debemos pensar en nuestras propias fuerzas. Nadie va a venir a salvarnos. ¿Cuántas bases hay en Colombia? Como 7 bases militares norteamericanas hay en Colombia. ¿Se ha acabado con el narcotráfico en Colombia? No. ¿Se ha acabado con la violencia en Colombia? No. Yo creo que hay que confiar en nuestro ejército, respaldar a nuestro ejército. Esa es la única salvación. ¿Te preocupa lo que está sucediendo en la frontera norte del país? Es extremadamente preocupante porque la frontera ya está aquí. La frontera está aquí con violencia, con secuestros, con todo tipo de aberraciones. Yo quiero aquí resaltar lo que dice Virginia Vallejo, comunicadora colombiana, que tiene una historia, pero de novela, pues fue el amante de Pablo Escobar. Por supuesto, ya. ¿No? En su libro dice que la violencia en Colombia es tan aterradora en ciudades y campos que avergonzaría a la especie humana si es que ella contara en detalle. La violencia en Colombia avergonzaría a la especie humana si la contáramos en detalle. Eso es lo que estamos empezando a vivir Claro nosotros. que sí. Marcos, finalmente agradeciéndote por tu presencia acá, muy interesante. El hecho que tú dices volver al pasado judicial o al récord policial, que sería una de las alternativas, pero obviamente también no es que los delincuentes o los narcoguerrilleros, como ahora se da en llamar, están con carteles pues ingresando a nuestro país, ¿no? Claro. Entonces, ¿va a ser suficiente el récord policial? Porque Bueno, también hay que ver de que hay gente colombiana buena que ha salido huyendo de su país precisamente por lo que tú observas, la violencia en Colombia. Yo creo que primero hay que pensar en nuestro país. Hay que apoyar al ejército y darle al ejército las herramientas necesarias para que tenga una inteligencia efectiva y eficaz, de manera de que no se cometa la injusticia de decir todo colombiano es delincuente, Así porque eso es una injusticia. Y acuérdate que somos hermanos del eje minero Quito-Popayán, incluso en el pasado hizo que tengamos familiares en Popayán, que tengamos familiares en Pasto, familiares en Quito, familias que hasta hace poco, hasta hace unos 100 años se reconocían y se visitaban. Sí, somos hermanos. Pero no podemos ser ingenuos, no podemos ser ingenuos. Hay que dar al ejército ecuatoriano esa posibilidad de una inteligencia eficiente. Hay que crear la policía de frontera, eso es lo que hemos pedido. La policía de frontera es una policía especializada en estos temas de frontera, no es cualquier policía, se debe crear la policía de frontera, es policía especializada en estos temas. Ahora, Marcos, ¿qué ha significado para las Fuerzas Armadas, para la Policía Nacional, estos 10 años últimos? En estos 10 años, yo voy a colgar el video en la cuenta de Facebook de este medio de comunicación. Yo advertí en un discurso en el Pleno y les dije al señor presidente Cordero, estamos desarmando al ejército. Y eso se ha cumplido. Se intentó politizar a las Fuerzas Armadas, se descabezó a militares de alto rango, de gran preparación. Yo tuve el honor de conocerlos personalmente, estuve con ellos en la frontera y en las selvas, y el ejército ha quedado debilitado, el ejército ha quedado vulnerado. Y yo confío en que en estos años se recupere. Estoy abogando porque se cree una veeduría sobre lo que pasa en el ejército, estoy abogando porque se crea un consejo de militares que aconsejen al ministro, que no tiene que ser el señor Zambrano, ¿no? Apegado a Maduro, un hombre que viene de la visión
de esa visión del socialismo del siglo XXI, muy apegado a Maduro, condecorado por Maduro. Él no puede ser quien esté defendiendo nuestra frontera. Patricio Zambrano, ¿te refieres Patricio tú? Zambrano, ¿Ya? así es. Y ahí yo lo que abogo es porque un ministro de defensa sea un militar. Necesariamente en estos momentos tiene que ser un militar y tiene que estar apoyado por un consejo de todos estos militares que han sido descabezados por el gobierno de Correa y que son verdaderas eminencias en el tema de seguridad, de estrategia y de táctica. Por supuesto, hay militares destacados también que han demostrado. Basta mirar el conflicto con el Perú, ahí Así es. había muchos militares de alto rango Luis Hernández. que fueron Héroes. respetables, ¿no? Sí, Respetables. Así que gracias, Marcos, por Gracias, tu presencia Patricio. acá, muy interesante. La preocupación que tiene Marcos Martínez respecto al tema de la frontera es algo que también nos contagia en cuanto se refiere a la expectativa y a ese dolor de saber que hermanos nuestros, 3 periodistas, un imbabureño, estén secuestrados y que no se tenga ningún tipo de noticias sobre. Así es. Gracias por tu presencia. Gracias, Volvemos enseguida. Patricio. Quieres lo mejor para ellos. Les has dado un gran presente y quieres dejarles un mejor futuro. Ellos te miran, aprenden de ti. Quieres compartirles enseñanzas. Cuando cumples responsablemente tus obligaciones tributarias, estás construyendo un legado para el futuro. Declara y paga tu impuesto a la renta hasta marzo y abril. SRI le hace bien al país. Paga tus impuestos por amor al Ecuador. Gobierno de la República del Ecuador. El gobierno de todos.